Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio al Ateneo del día de hoy, donde vamos a hablar de patología tiroidea. Mi nombre es Natalia Bermejo, soy médica pediatra, formo parte del servicio de endocrinología del CEPS Eva Perón. Y bueno, queríamos hablar de esta patología porque es una de las más frecuentes en endocrinología. A ver. Vamos a pasar, no está pasando. Ahí está. Bueno, la glándula tiroides recibe su nombre del griego, que significa escudo, o sea, forma de escudo. Si ustedes ven, aquí pueden ver en la pantalla la fotito de la tiroides, que es una glándula que se encuentra por delante, o sea, por debajo del cartílago tiroides y por delante de la tráquea. Como ustedes ven, está compuesta por dos lóbulos, a veces se observa un tercer lóbulo que es el lóbulo piramidal y un istmo. Vamos a minimizar esto. Esperen que si no me veo yo y me corre esto, así no me interfiere con él. Ya seguimos. Bueno, durante la infancia las hormonas tiroideas juegan un rol crítico en el crecimiento, desarrollo y metabolismo, ya que modulan la función de la mayoría de los órganos del sistema del cuerpo humano, ¿no? Para un correcto funcionamiento de la glándula necesitamos primero una formación adecuada, embriológica adecuada de la glándula, que haya una indemnidad en el sistema enzimático responsable de la síntesis de T3 y T4, y además que haya una integridad del eje hipotálamo-hipófiso tiroideo. Como ustedes ven, del hipotálamo surge la hormona liberadora tirotrofina que estimula la adenohipófisis y en ella se produce la TSH, que es la encargada de estimular en la glándula tiroides la producción de T3 y T4. La producción de T3 y T4 actúan como feedback negativo para que se mantenga en los límites adecuados e inhibiría la producción de TRH y TSH para no seguir estimulando a la hormona, la producción de hormonas sería. Entonces, cuando hablamos de la tiroides, es importante conocer sus funciones, ¿no? Esta glándula, a pesar de que es muy pequeñita, es indispensable para el crecimiento y desarrollo durante la infancia. Su función tiene un impacto insustituible sobre el desarrollo, el desarrollo neurológico en los primeros años. Nosotros sabemos que un buen funcionamiento de la hormona tiroidea va a hacer que el niño tenga la maduración neurológica adecuada, y cuando funciona mal, cuando hay un hipotiroidismo, vamos a ver un retraso madurativo. Además, es importante para el funcionamiento cognitivo normal. Sabemos que el hipotiroidismo congénito es la causa de retraso mental prevenible en la infancia, ya que contamos con el screening neonatal que nos permite pesquisar rápidamente los niños que tuvieran dicha patología. Además, sabemos que las hormonas tiroideas actúan en diferentes órganos del sistema de nuestro cuerpo, por lo tanto vamos a ver un normal funcionamiento del corazón, del hígado, del cerebro, y también un normal progreso de la pubertad. Es muy importante una función tiroidea adecuada para el desarrollo puberal. Y además, las hormonas tiroides favorecen el crecimiento. Entonces, si nosotros tenemos un buen funcionamiento, vamos a lograr que los niños logren su máximo potencial de talla adulta y además adquieran su función reproductiva adecuada. Cuando los pediatras hablamos de patología tiroidea, lo más importante es reconocer estas dos etapas de la vida, la primera etapa de la vida, donde puede haber una patología tiroidea congénita, que a través de la pesquisa neonatal
podemos hacer el diagnóstico del hipotiroidismo congénito primario, que es la patología tiroidea más frecuente en esta etapa de la vida, ¿no es cierto? Y después tenemos en la patología tiroidea adquirida, que donde encontramos el hipotiroidismo primario adquirido autoinmune, que es también la enfermedad prevalente tiroidea en esta edad. Nos pareció importante comenzar, digamos, este Ateneo, esta charla, contándole dos casos clínicos que vamos a abordar. Vamos a hablar del primer caso clínico, donde tenemos a Delfina. Ella nace el 5 de junio del 2020. Pongámonos en contexto para ver que esta niña nace en plena pandemia, ¿no? Nace en una maternidad de Santiago del Estero y ese día, 5 de junio, cae viernes, porque lo busqué en el calendario. A propósito, no lo puse, pero a propósito es un día viernes. Entonces, nace, fue una recién nacida de término de peso adecuado para la edad gestacional, pesó 3,2 kilos, midió 50 centímetros y su perímetro cefálico 35 centímetros. O sea, peso, talla y perímetro cefálico acorde para la edad gestacional. Fue nacida de un parto normal, entonces a las 24 horas de vida se le otorgó el alta, que fue un día sábado. Esta pequeña, al mes de vida, permaneció internada en nuestro hospital durante 24 horas por ictericia, rechazo en la alimentación, y su mamá, como no podía hacer de cuerpo, decía que estaba constipada, le había dado té casero, manzanilla. Por lo tanto, se asumió en nuestro hospital como una intoxicación folclórica. Se le dieron pautas de alarma a la madre y le otorgaron el alta. Cuando la mamá va al pediatra de cabecera, el pediatra de cabecera la observa y ve que esta niñita tenía un retraso de crecimiento y del desarrollo, un retraso madurativo. Entonces, con muy buen tino, le pide un laboratorio, la médica pediatra, y viene a nuestro consultorio el 30 de agosto del 21, no, perdón, del 20, no del 21, me confundí en la fecha, casi 3 meses después de la primer consulta, y con un peso de 3,3 kilos, que cuando nosotros le hacemos el percentilo Z nos da que estaba a menos 2,21 desvío estándar, una talla de 51,2 centímetros que nos da a menos 3,9 desvío estándar y un perímetro cefálico de 36 que nos da una PZ menor de 2. Además de pesarla, medirla, se la observa. Esta es una foto de la paciente. Fíjense que se encontraba pálida, algo ictérica, que por ahí en la foto esta no se aprecia, con una hipotonía marcada, una fascia botagada, macroglosia, un llanto ronco, y fíjense la hernia umbilical, y bueno, la madre refería la constipación. Su pediatra, cuando la deriva con un laboratorio, donde vemos un hematocrito de 30, hemoglobina de 9,2, o sea que tenía una anemia importante, glóbulos blancos en 1800 y una TSH de 413,4 unidades internacionales mililitros. Y una T4 total de 0,09 microgramos decilitro. O sea que con esta clínica de la bebé, este laboratorio, se la asume con un hipotiroidismo congénito primario. Y ahí es cuando volvemos a reinterrogar sobre los errores congénitos. Y la mamá nos dice que no pudo realizar por la pandemia. No tenía movilidad para llegar al hospital y hacerle tomar la muestra. Entonces nosotros, cuando la vemos con este hipotiroidismo primario, que en realidad es un hipotiroidismo descompensado por los valores que tiene de TSH y T4, la hacemos ver ese mismo día por el servicio de cardiología, donde informan además un derrame pericárdico grado 2. Se solicita una ecografía tiroidea y ahí se observa una glándula tiroidea pequeña, de ubicación conservada y de márgenes bien definidos, que nos marca un lóbulo tiroideo derecho de 5x5 e izquierdo de 6x6.
Cuando nosotros hablamos de patología tiroidea y patología cardíaca asociada, tenemos que ser muy cautelosos obviamente hay que iniciar la medicación, pero la medicación la vamos a iniciar progresivamente. Ustedes saben que generalmente el hipotiroidismo congénito nosotros lo medicamos con 50 microgramos de levotiroxina por día, pero en este caso, como la niña estaba con ese derrame pericárdico, ese hipotiroidismo descompensado, decidimos iniciar con levotiroxina 25 microgramos día por 72 horas y luego ir subiendo a llegar a la levo de 50 microgramos día con mucho control, estricto control. Acá les muestro la curva de la gorda, fíjense cuando había nacido, acá se ubicaba su peso en, no sé si ven la flechita, ahí, su peso estaba en el percentilo 50, es esta la curva, pero cuando nosotros las vemos a los 2 meses, fíjense, había cruzado curva y estaba por debajo, en el P3, ahí por debajo. Ay, se inicia el tratamiento y con los meses vemos cómo se va recanalizando su peso y llega a casi el percentilo 50 al año de vida. Fíjense la longitud corporal, que había nacido con 50 centímetros, que nos daba un percentilo 50, ahí en la mitad de la tabla, y cuando la vemos nosotros a los 2 meses, donde tengo acá, a los 2 meses, fíjense, está muy por debajo del percentilo 3, que es lo que veíamos este PZ de menos 3. Si vemos la curva con el tiempo, con la medicación correcta, vemos que al año ya se recanaliza y ingresa dentro de la curva y la vemos en una talla del percentilo 10. Lo mismo ocurre con los percentilos de perímetro cefálico, que al año de vida ya lo ubicamos dentro de la curva normal. Entonces, es importante reflexionar un poco sobre esta niña. Ahí les muestro una foto de Delfina al año de vida. En la Argentina sabemos que en la década del 80, a través de la Ley Nacional 23.413, que fue sancionada y menciona que es obligatorio y universal la realización de la pesquisa neonatal para la detección, entre otras enfermedades, del hipotiroidismo congénito primario. Esta niña había nacido un fin de semana en una maternidad de Santiago del Estero, en plena pandemia, se le otorgó el alta a las 24 horas y se fue sin el pedido de pesquisa o la realización de la pesquisa, cuando en realidad esta mamá era una madre de muy bajos recursos, oriunda de la banda, que venía, o sea, para los controles nuestros, como no había colectivo, venía caminando con la bebé a cuesta para que la podamos controlar. O sea, fíjense el sacrificio de esta mamá cuando le hacemos el diagnóstico, una mamá totalmente comprometida con la enfermedad, que muchas veces le tuvimos que dar nosotros muestras que teníamos, porque la mamá refería no tener para comprar la pastilla. Además la pediatra también de ellas le facilitaba la medicación como podía, y la madre insistiendo, cumple perfectamente el tratamiento, y vemos cómo ha crecido la gordita, y ya con 1 año se gateaba, se paraba, o sea que dentro de la parte motora veíamos una evolución muy favorable. Recuerden que nosotros cuando hacemos los errores congénitos, que es la pesquisa neonatal, lo que evaluamos, vamos a determinar, es la TSH. Entonces, nosotros vamos a hacer con esta TSH un diagnóstico precoz del hipotiroidismo congénito. Y de esta manera, si nosotros hacemos la pesquisa y encontramos valores elevados de TSH, lo que se realiza es, se repite nuevamente la muestra. Recuerden que la extracción se hace del talón del bebé y se analiza en un papel secante, un papel de filtro seco, digamos, esa sangre, y se hace el primer control, que lo ideal es que se extraiga entre las 48 horas, entre el segundo día y el quinto día, pero en el caso de que uno sepa que
niño o la familia no va a poder concurrir, se lo puede hacer antes de que se vaya de alta de la maternidad, que hubiera sido lo ideal en este caso. Entonces, cuando nosotros tenemos una determinación de TSH elevada, hacemos una nueva determinación en papel de filtro, y si esos dos valores nos dan por encima del valor de corte, que hoy estamos manejando un valor de corte de 10 de TSH, le repetimos en un laboratorio central TSH, T4 libre, y también en endocrinología pedimos los anticuerpos antitiroides. Además, como ustedes vieron, a esta niña nosotros le pedimos una eco tiroidea para ver la ubicación de la tiroides. En este caso era una tiroides pequeña, atrófica, y en este caso, bueno, por la descompensación pedimos también el ecocardio. Otra cosa que evaluamos cuando tenemos un hipotiroidismo congénito, nosotros pedimos la edad ósea para ver a partir de cuánto hace que ese bebé tiene déficit de hormonas tiroideas. Bueno, también quería aclarar que la pesquisa neonatal, nosotros, la doctora Lescano, que es la endocrinóloga, la jefa del servicio de endocrinología aquí del CEPSI, ella es la referente provincial de este programa. Tenemos un equipo multidisciplinar que trabaja para que se realicen los errores y se mande a llamar a las familias cuando alguna de estas patologías que se analizan los errores congénitos da alterada. Y digo multidisciplinar este equipo porque hay, bueno, endocrinólogo, médico pediatra, bioquímicos, secretarios, técnicos, hay un montón de personas atrás de esto. Entonces es tan importante que nosotros como personal de salud conozcamos, sepamos y nos comprometamos en que se realice la pesquisa neonatal, ¿no? Porque podemos prevenir un retraso mental y seguir generando costos para la salud pública si no hacemos el diagnóstico correcto en el momento adecuado. Bueno, y paso al segundo caso clínico. Bueno, acá la doctora Lescano me está diciendo si alguien quiere preguntar algo sobre este caso. Está abierto el chat, o si quieren podemos después, dejan sus preguntas en el chat y después las contestamos, no hay problema. Así que si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer en el chat, o si no, al finalizar el Ateneo, charlamos también de las dudas. Vamos a hablar de otro caso clínico que todos son nuestros pacientes. La mamá de Daniela nos golpea a la puerta del consultorio y nos dice si le podemos ver a la hija porque no consiguió turno ese día. Ella refiere que es del interior de Santiago del Estero, y nosotros, esto ocurre en el 2019, sin barbijo, así que la vemos a la niña e inmediatamente le damos un turno para revisarla ese mismo día. Daniela tiene 11 años, consultó en varias oportunidades al servicio de oftalmología por cefaleas, quienes le indicaron lentes, y también la vio un neurólogo por cefalea y dificultad en el aprendizaje, que le realizó electroencefalograma y tomografía cerebral, las cuales fueron normales. Siempre nosotros que vemos un chico en nuestro consultorio, lo pesamos, lo medimos y hacemos, lo percentilamos. Entonces, Daniela pesaba 28 kilos, que nos daba su peso en un percentilo 10, que coincide con un PZ de casi menos 0,97, menos 1, y una talla de 118 centímetros, que nos da un PZ menor de 3,38, por lo tanto, muy por debajo del percentilo 3. Cuando nosotros la vemos, hacemos diagnóstico de baja talla, observamos que tiene un bocio, que tiene una palidez mucocutánea, fascia botagada, evaluamos que tiene mixedema con la piel seca, y refería a la mamá intolerancia al frío y hábito constipado.
Aquí hay una fotito de Daniela, que ustedes pueden observar la palidez, el mixedema, la piel, bueno, no se ve, pero es una piel rugosa, seca, refería también el pelo seco, quebradizo, y una nenita que la mamá refería muy buenita, que no molestaba, que le costaba el aprendizaje, y por eso había consultado en varias oportunidades. Se le realizó un laboratorio en ese momento donde observamos un hematocrito de 30 con una hemoglobina de 3,38, o sea, tenía una anemia, función renal normal, una glucemia de 75 miligramos de decilitro y un hepatograma que veíamos una GPT de 57 unidades litro como positivo. Además, un proteinograma completo, que era normal, y vemos, se le pide una TSH donde nos da 75 microunidades internacionales por mililitro, donde el valor de TSH es hasta 6 para la edad normal, entonces en este caso era por 75, está muy alto, o sea, es un valor anormal. Un T4 libre de 0,35 nanogramos de decilitro, que ustedes ven que el valor es de 0,71 a 1,85, o sea, está muy baja la T4 libre, y anticuerpos antiperoxidasa, que es el TPO, es mayor de 1000, y anticuerpos antitiroglobulina de 164, ambos muy altos. Si ustedes se fijan, acá tenemos el peso de la niña, que está en el percentilo 10, y fíjense la talla, está muy debajo del percentilo 3, por eso nos daba a menos 3 y pico desvíos estándar de talla, menos 3 desvíos estándar. Se le realiza en ese momento una edad ósea, que nosotros siempre la graficamos en la curva también, donde vemos que nos le da una edad ósea para 8 años. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Por qué ella tiene esa edad ósea tan atrasada? Si tenía 11 años, si se les ocurre, ¿por qué puede tener esa edad ósea tan atrasada? No sé si quieren alguien escribir o quieren decirlo en el chat. ¿Alguien que se anime? Pueden activar el micrófono si quieren, podemos charlarlo, no hay problema, el activar el micrófono y las cámaras. A ver qué opinan ustedes. Fíjense, tiene 11 años y una edad ósea de 8 años. ¿Se les ocurre algo? Bueno, están tímidos. Pero bueno, a nosotros nos hace pensar esto, que este hipotiroidismo es de larga data. Bueno, ahí hablan por la tiroiditis autoinmune. En realidad, lo que nos hace pensar que esta tiroiditis que tiene esta niña ya lleva más de 3 años de evolución. Seguramente ha consultado en reiteradas oportunidades a distintos sistemas de salud y nadie ha pensado en el hipotiroidismo en esta niña, ¿no? Una niña con baja talla, con dificultad en el aprendizaje, con piel seca, con esa fascia que vos la veías abotagada, esa actitud pasiva. Entonces, bueno, esta niña ya llevaba más de 3 años con esa patología tiroidea. Por eso es tan importante pedir una edad ósea para nosotros, ¿no? Bueno, entonces asumimos este caso como un hipotiroidismo adquirido por tiroiditis autoinmune. Como les dije antes, hacemos la radiografía de mano y muñeca izquierda, donde vemos que la edad ósea es de 8 años, está disociada para 11 años para su edad cronológica. También pedimos un ecocardiograma en este caso, porque se acuerdan que tenía la TSH muy alta, y por esta larga data tiene un derrame pericárdico grado 3, y le realizamos una ecotiroidea donde forma una glándula tiroide de márgenes lobulados con una disminución de su ecogenicidad, incremento de la vasculatura extraglandular relacionado con proceso inflamatorio, y el ecografista pone tiroiditis, obviamente a correlacionar con la clínica. Entonces, ella también, a Daniela, por su derrame pericárdico,
no arrancamos con dosis plena desde el primer día de levotiroxina, sino lo hacemos en forma paulatina, 25 microgramos día por 72 horas, levotiroxina 50 microgramos día por otras 72 horas, y así vamos subiéndole hasta llegar a la dosis de... Yo les quiero aclarar que esta niña en realidad no tenía criterio de internación, pero sí se la internó porque la mamá decía que no iba a poder volver, no tenía plata para comprar las pastillitas. Entonces nosotros iniciamos este tratamiento internada, nos aseguramos que la mamá comprenda, aprenda a dar la levotiroxina, y bueno, después la seguimos por consultorio externo. Para hablar un poquito de la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis linfocitaria crónica, que es la patología que tenía Daniela, vamos a hablar de que es una alteración autoinmune, que es la más frecuente y la causa más común de hipotiroidismo adquirido tanto en adultos, niños y adolescentes. Generalmente suele presentarse con mayor frecuencia entre los 8 y los 15 años de edad y más frecuente en el sexo femenino, una relación 4-5 con respecto al masculino. Y muchas veces tenemos antecedentes familiares, en un 30 o un 40% de los casos vemos que hay antecedentes familiares de tiroiditis autoinmune en la mamá, en las tías, generalmente. Y para hablar un poquito de la fisiopatología, de la tiroiditis, tenemos distintos factores. Hay factores inmunológicos, factores genéticos y factores ambientales, o sea, se la considera una patología multifactorial. Dentro de los factores inmunológicos vamos a ver que hay una falla de tolerancia o vigilancia inmunológica, y esto se ve por una activación excesiva de los linfocitos T helper que producen autoanticuerpos contra distintos órganos o zonas de la tiroides. Tenemos anticuerpos anti-tiroperoxidasa, tiroglobulina, y también puede ser contra el receptor de TSH. Y además, tenemos una activación de los linfocitos CD8 que generan apoptosis celular. Dentro de los factores genéticos, lo que recalcamos antes, los antecedentes familiares, hay una predisposición genética, sobre todo en mujeres de la misma familia, y hay asociación en algunas patologías, algunas cromosomopatías, como son, por ejemplo, el síndrome de Down y el síndrome de Turner, que tiene mayor posibilidad de padecer esta enfermedad. Como siempre, los factores ambientales actúan, los disruptores endocrinos, como los bifenilos o policlorados. Puede haber infecciones virales o bacterianas que generen esta tiroiditis linfocitaria crónica. El déficit de yodo en la dieta, bueno, puede dar el hipotiroidismo, que esto se resuelve porque sabemos que en la sal de mesa que tenemos es una sal iodada, entonces de esta manera no vemos los bocios por déficit de yodo. Y hay ciertas drogas que favorecen la producción de una tiroiditis, como son, por ejemplo, el interferón alfa, la miodarona, algunos antiepilépticos como el fenobarbital, carbamazepina y ácido valproico. Por eso, si nosotros tenemos algún paciente con este tratamiento, es importante pedir los estudios hormonales, generalmente anuales. Y además sabemos que hay asociación con otras patologías autoinmunes, entonces toda persona que tenga vitiligo o enfermedad celíaca o diabetes mellitus, alopecia areata, generalmente nosotros, ya los especialistas o su médico de cabecera le piden la función tiroidea anual y nosotros los vamos controlando a estos chicos porque en algún momento de la vida pueden generar la tiroiditis autoinmune. Y como decíamos antes, también en la síndrome de Down, el síndrome de Turner, nosotros pedimos el estudio de función tiroidea anualmente. En el síndrome de Down, en el último consenso del 2021, aunque tenga los errores congénitos normales, se sugiere un control a los 6 meses y luego el control anual. Y bueno, para hablar que el hipotiroidismo grave,
va a generar una abrupta desaceleración de la ganancia de talla, que es lo que vimos que le pasó a Daniela, y un coincidente aumento relativo de peso. Vieron que uno la veía en la foto y parecía como que tenía un sobrepeso, pero en realidad tenía un déficit de talla más que un sobrepeso. Y con el tratamiento, el mixedema, que es el que genera este aumento relativo de peso, va a ir desapareciendo. También muchas veces pasa que evaluamos la función tiroidea en los niños con obesidad exógena, ¿no? Y vemos que a veces puede haber TSH elevadas, pero estas TSH elevadas no se relacionan con un trastorno, ni en la velocidad de crecimiento, ni retraso en la maduración esquelética, o sea, no hay déficit de talla. Pero bueno, no, o sea, esto, bueno, hay estudios que ven que la obesidad generalmente puede tener estas elevaciones de la TSH y no son necesariamente, no son la causa de la obesidad, sino que son por la obesidad. Entonces estos chicos descienden de peso y la TSH, nosotros lo controlamos, desciende la TSH cuando hay descenso de peso, sin necesidad de medicarlos, ¿no? Entonces, para terminar, siempre cuando nosotros pedimos el laboratorio hormonal, es muy importante pedir TSH y T4 libres, no pedir TSH sola, porque un valor sin la dupla no nos sirve a nosotros. Entonces nosotros tenemos que volver a ese laboratorio que recibimos, muchas veces lo tenemos que repetir porque no nos sirve para evaluar el niño en todo su contexto. Entonces, cuando nosotros tenemos una TSH y una T4 normal, bueno, listo. Sabemos que su función tiroidea es normal, es un chico con glándula tiroidea que funciona bien. Pero cuando vemos la TSH alta con el T4 libre bajas, significa que nuestra hipófisis está enviando la señal con la TSH para mayor producción de T4 libre y no se está produciendo más T4 libre. Entonces sabemos que hay un hipotiroidismo primario, la falla está en la glándula tiroides, ¿no? A veces encontramos TSH altas, que generalmente son menores de 10, y T4 libre normal, bueno, en ese caso podemos hablar de hipotiroidismo subclínico, que muchas veces lo vemos en los chicos con sobrepeso. Entonces estos chicos, cuando vemos una TSH elevada menores de 10, generalmente lo que hacemos es, los hacemos bajar de peso y en el próximo control le pedimos los anticuerpos para ver que no tengan inflamación de la tiroides, o sea, que no haya una patología autoinmune. Cuando nosotros vemos TSH bajas y T4 bajas, o la TSH puede estar levemente elevada, pero no coincide con con una T4 muy baja, la TSH debería estar más alta para esa T4 baja, estamos hablando de un hipotiroidismo central que es más raro y que significa que hay una patología a nivel de hipotálamo o hipófisis. Generalmente estos déficits hipotálamo-hipofisarios se asocian con otros déficits de otras hormonas, por lo tanto, hay insuficiencia hipofisaria de varias hormonas, entonces hay que estudiarlo a estos chicos más profundamente, ¿no? No es lo habitual. Ustedes lo que van a encontrar generalmente, lo más frecuente son la TSH elevada y la T4 libre disminuida. Bueno, muy bien, muchas gracias. Queríamos hablar sobre los casos clínicos que vemos habitualmente, más frecuentes, que ustedes pueden encontrar en el consultorio. Espero que les haya servido. Y bueno, les queremos contar que nosotros trabajamos en el servicio de endocrinología de lunes a viernes, el consultorio 12, y además pueden hacer consultas a través de la web por Telesalud desde la Oficina de Comunicación a Distancia. Así que bueno, espero si tienen preguntas, si quieren aportar algo, los escucho. ¿Hay alguien en el chat? Bien, no. Bueno, muchas gracias por las palabras. Doctora, si quieres agregar algo. Bueno. ¿No hay nada? No. Ahora les paso con la doctora Lescano.
¿Qué tal? Buenos días. Lo he sacado del chat. No, lo que quería de esta, bueno, felicitaciones a la doctora Nati, muy clara la exposición. Lo que yo quería agregar es que si bien nosotros tenemos la pesquisa neonatal acá, los chicos salen medicados, y lo que nos estamos notando, sobre todo después de la pandemia, es que no vienen a control. Entonces, como sé que hay mucha gente por ahí del interior, que estos chiquitos que han sido enviados desde sus hospitales tengan un seguimiento para ver y que se trate, sobre todo en los primeros 2 años de vida, que consulten por lo menos una vez al mes durante el primer año de vida y en el segundo año ya lo pueden mandar cada 3 meses. Y que revisen si están tomando la medicación, porque muchas veces no compran las mamás porque no tienen recursos, entonces hay que ver la manera de conseguir esa medicación, porque esa medicación es muy importante para el desarrollo del niño. Como decía la doctora Nati, es la causa de retardo mental prevenible más frecuente en nuestro país, con una incidencia de alrededor de 1 en 2.500, 2.700 niños. Entonces, si nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tratar de que se vaya con la pesquisa neonatal ya realizado en los hospitales cabecera, y si esto no es posible, de aquellos lugares del interior que hacen controles de niños, ver si realmente tiene hecha la pesquisa. Si no la tiene, hasta el mes de vida se puede derivar para hacerla la pesquisa, y si no, ya directamente, si el paciente presenta síntomas, hay que realizarle las hormonas tiroideas en suero. Pero es muy importante el seguimiento de estos chicos, porque ¿qué nos pasa a nosotros? No vienen a control. Entonces, muchas veces o vienen y resulta que no le dieron la pastilla porque no la pudieron comprar, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos chicos son chicos que son, ustedes piensen que si no se controlan y que si no toman la medicación en los primeros 2 años de vida, quedan con retardo mental. Entonces no vale de nada haber hecho la pesquisa y el diagnóstico si no podemos tener un seguimiento adecuado. Por otra parte, acuérdense que la hormona tiroidea es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque intervienen las conexiones dendríticas. Entonces, es la diferencia de tener un niño sano, normal, y la diferencia de tener un chico con un retardo mental. Así que, pues, sobre todo, les pido a los médicos del interior que tengan un censito de aquellos chicos que han sido diagnosticados, que será 1 por año, o quizás, perdón, no he dicho mal, nosotros tenemos una población de alrededor de 20.000 recién nacidos por año, entonces más o menos tendríamos que tener entre 5 y 6. No lo estamos teniendo. En este último tiempo de la pandemia no estamos teniendo esa frecuencia, y por otro lado, aquellos que se van con un dato, con el tratamiento, no vuelven a control. Así que bueno, sí, aquí preguntan sobre si hay un registro provincial de hipotiroidismo congénito. Sí, lo tiene el doctor Ovejero, que es el que hace la pesquisa neonatal, y ahí va confirmando los casos. Bueno, eso con respecto al hipotiroidismo congénito, es decir, el primer caso, no nos debería, nosotros ya no veíamos a estos chicos, ¿no? Con diagnóstico tardío. Por eso en este tema de la pandemia estamos viendo este tipo de chiquitos con diagnóstico tardío, o que bueno, o los tiempos de realizar la pesquisa por el tema de la pandemia también ha sido diferido. Así que bueno, les pido eso, que tengamos control a nivel del interior, de tratar de conseguirles un traslado para que puedan venir a control. Después, otra cosa que es importante, que la pesquisa no es diagnóstico. Entonces, si uno, como en el caso de esta nena, la doctora, la pediatra, hubiera dicho, no, este chiquito, bueno, en este caso no se hizo la pesquisa, pero a veces uno ve la clínica y piensa, no, tiene la pesquisa positiva, pesquisa negativa, entonces no tiene un hipotiroidismo congénito. No, no es así.
Entonces, si uno tiene la sospecha de que tiene un hipotiroidismo congénito, lo debe confirmar con las hormonas tiroideas en suero y debe ser derivado para que lo podamos ver, ¿sí? Porque a veces hay una causa del hipotiroidismo congénito, que es la tiroiditis, la tiroiditis ectópica, que a veces en los primeros meses de vida del bebé le alcanza, digamos, las hormonas, entonces la pesquisa no sale. Entonces, en estos casos, a veces puede presentarse y dar como un hipotiroidismo adquirido a los 2 años de edad, por ejemplo. En clínica positiva, uno le hace los anticuerpos, no es una tiroiditis, entonces en este caso debemos pedir una ecografía tiroidea porque puede tratarse de una tiroides ectópica, ¿sí? Que muchas veces también puede pasar desapercibida la tiroides ectópica como un quiste tiroglóso. A veces los quistes tiroglosos, cuando nos derivan por quiste tirogloso, a veces tienen tejido interior, en el interior, tiroides, porque acuérdense que todo viene de la línea media. Y con respecto al hipotiroidismo hipotalámico, acuérdense que no se diagnostica por la pesquisa neonatal, sino que tenemos que hacer las hormonas en suero. Es una patología muy poco frecuente, es de alrededor de 1 en 100.000 casos, pero va acompañado por otros déficits hormonales, como dijo la doctora. Entonces, siempre que ustedes tengan una patología de línea media, por ejemplo, un chico con un labio leporino, una fisura labial, un chico con una agenesia de cuerpo calloso, un micropene, algo que a mí me sugiera algún trastorno en la línea media, debo pedir, no quedarme con la pesquisa neonatal, sino que debo pedir las hormonas en suero. Bueno, creo que eso con respecto al hipocongénito, con el hipoadquirido, que hay que pensarlo, ¿no? Sobre todo cuando hay una alteración en la edad ósea y en la talla, una disminución del crecimiento, y tratar de que lleguen con un tiempo menos del que estamos teniendo a la consulta, porque lo que ellos pueden recuperar con la hormona tiroidea nunca va a ser el potencial genético que tenía ese niño, ¿no? Así que bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí dicen, excelente disertación, doctora Nati. A nuestra bebé de 1 año se encontró un hipotiroidismo, tenía una hipotonía, nunca se nos cruzó por la cabeza pensar en la tiroides, pensamos que era una mala estimulación. Siempre que tenemos un chico con un retardo madurativo, hipotonía, hay que pensar que puede tratarse de un hipotiroidismo congénito. Recordemos, en este caso había varios signos para pensar. Estuve internado acá en el hospital por una ictericia. Recuerden que la ictericia prolongada también es un síntoma del hipotiroidismo congénito. La falta de cierre de las fontanelas, esa es otra cosa que nos tiene que advertir, bueno, y todos los otros que mencionó la doctora, la macroglosia, la piel seca, la inexpresividad de la mirada, el llanto ronco. Todo esto nos tiene que hacer pensar en que se trata de que puede tener un hipotiroidismo congénito, y las hormonas tiroideas nunca están de más. Después, con respecto al tema del hipotiroidismo adquirido y la obesidad, es un mito. O sea, hay que sacarse eso de que el gordito tiene problemas de tiroides. Puede pasar, pero no es la mayoría de los casos. Entonces, primero, tratar de que el gordito empiece un plan de alimentación saludable, de actividad física, y después pedir las hormonas tiroideas. Porque por un mecanismo compensatorio a veces puede dar un poquito elevada, pero eso no significa que esa sea la causa de su obesidad. Entonces, siempre hacer una buena historia clínica, recabar datos, empezar una alimentación saludable, y luego recién pensar en la patología tiroides. Siempre la patología tiroidea va a ir acompañada con una alteración en la velocidad de crecimiento y una alteración en la edad ósea. Y también una alteración en la edad dentaria. También recuerden que también tiene que ver con la maduración dentaria. Bueno,
Eso es todo. Ya no hay más preguntas, parece. Bueno, los saludo hasta la próxima. Espero que les haya servido.